Es un seminario web donde vamos a hablar qué es lo que está funcionando bien en las grasas trans individuales, industriales, en las estrategias, particularmente en las distintas estrategias. Pero también queremos entender cuáles son los problemas sobre la eliminación de las grasas trans donde las regulaciones están aplicadas y cuál es el comportamiento en estas entidades de alimentos. Entonces, en este seminario web vamos a tener un panel muy prestigioso y déjenme presentar el principio a Rita Teotia, que es la directora adjunta de la Autoridad Departamento de Desarrollo, Políticas y Estrategias. Hola Rita. Hola también Tom, que es el director del desarrollo de estrategias y políticas de la Junta de Promoción de Salud de Singapur. También tenemos buenas tardes a Lorraine Aubert, que es la gerenta del Sons Group Partnership and Gain. Buenas tardes, Lorraine. Y Ana Larragaña, de Salud Crítica, que es una coalición en México. Buenos días, Ana. Así que vamos a comenzar. Sí, por favor, puedo tener aquí la primera diapositiva y voy a presentar el tema. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo importante aquí, por favor, me podrían colocar la siguiente diapositiva. En primer lugar, las grasas transindustriales causan un número de 260.000 muertes por año. Esto se debe a cardiopatías coronarias, donde esto se debe a un uso de compuestos que básicamente no hay una muy diferencia con el suministro de alimentos, pero al eliminar las grasas trans es factible y puede salvar vidas. Y no vamos a perder mucho si eliminamos las grasas trans. ¿Por qué las grasas trans están produciendo mucho daño? Bueno, esto es una grasa de producción industrial que reemplaza a la grasa animal a principios del año del siglo anterior, pero en realidad es responsable de una disminución del HDL y un aumento del colesterol malo. Esto aumenta el riesgo de cardiopatías y en comparación, esto es un 5% de aumento. Y en comparación con la grasa saturada, que también es responsable del aumento de cardiopatías, por supuesto, los ácidos grasos trans implican un mayor riesgo. Aquí se lanzó en mayo del 2018 una iniciativa para poder salvar vidas, en este caso eliminando los ácidos trans prácticamente en 3 años. En este caso se trata de un paquete Replace, en el cual es un marco paso por paso para eliminar los ácidos grasos trans. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a enfocarnos en el progreso de esta iniciativa. Tenemos una colaboración de la OMS en el primer informe
Entonces, este es el segundo informe, que es el que nosotros lo llamamos la cuenta regresiva a 2023, que es para la eliminación total de las grasas trans en el mundo. Entonces, para remarcar aquí la política de los países, hemos visto que hay distintas legislaciones. La mejor legislación que podemos tener es la que el límite obligatorio de disminuir las grasas trans por un 2%. Entonces, el ingrediente de las grasas trans, que es un ingrediente en muchos alimentos, lo importante es que no haya grasas trans de producción industriales en los alimentos. Y como pueden ver, en los países de color verde oscuro, ya tienen las legislaciones de mejores prácticas. Luego, en un verde más claro, los países que tienen legislaciones menos restrictivas, por ejemplo, que usan el 2%, un límite de 2% de aceites. Entonces, como pueden ver, en el proceso que estamos haciendo hacia un proceso de tener una mejor legislación. También hay otros métodos que son menos efectivos, que son unas medidas complementarias, por ejemplo, que lleva a que los consumidores usen o consuman productos con menos ácidos grasos trans. La siguiente diapositiva. La situación es que a partir de hoy tenemos 14 países que han implementado estas legislaciones de mejores prácticas. Tenemos otros países que tienen otras legislaciones que son menos eficaces, por ejemplo, en países de América Latina. Por ejemplo, en este momento tenemos 589 millones de personas que allá se cubren, en donde se cubren la política de mejores prácticas. Pero lo bueno en este caso, que la Unión Europea ha aprobado la legislación de mejores prácticas, la cual entrará en vigencia para el 2020. Y además, otras muchas personas estarán cubiertas por esta legislación. Pero lo malo es que desafortunadamente hay al menos 64 países en el mundo, que sería un tercio de países del mundo, que no tienen medidas para tratar las grasas trans. Y si se fijan a la derecha de este panel, ven que los países de ingresos bajos o de ingresos medios bajos no tienen medidas que cubren las grasas trans. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos algunas tendencias interesantes. Por ejemplo, los bloques regionales han realizado muchos buenos esfuerzos para poder aplicar esto. En 2015, como dije, la Unión Europea en 2019 y también en 2019, la Organización Panamericana de la Salud ya han aprobado un plan de acción regional. En la siguiente diapositiva, la segunda tendencia importante, es decir, aquí están los países que tienen límites menos restrictivos, se han dado cuenta de necesitar implementar políticas. Y esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Arabia Saudita, en India. Felicitaciones por su logro. Eso es lo que va a suceder muy pronto. En la siguiente diapositiva, si pasamos, entonces, ¿cómo aumentamos el progreso? ¿Cómo progresamos en aquellos que todavía no hayan implementado? Por ejemplo, hay que hacer ciertos cambios en las regulaciones de mejores prácticas. Y los
generadores de legislaciones regionales. Hay que fortalecer estas capacidades en, por ejemplo, bloques subregionales van a tener más responsabilidad. De esa forma, también vamos a brindar más asistencia técnica. Hay que realizar actividades de promoción a nivel mundial. En la siguiente diapositiva, en, en septiembre, el doctor Tendrum dijo que esto es lo que hay que obtener una certificación para calificar. Los países deben eliminar las grasas trans industriales, tienen que erradicar las enfermedades contagiosas, pero esta es la primera oportunidad para eliminar el primer riesgo de estas enfermedades del corazón. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a los países que hagan? Que demuestren que tienen una política de eliminación de los ácidos grasos trans e incluso que tengan la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados o que se eliminen un 2% o menos los aceites grasos trans. Se debe establecer un sistema eficaz y en este caso que no haya ningún ácido graso transindustrial que se importe de afuera del país. Lo importante que vamos a hablar hoy es, incluso aunque no haya una legislación en todo el mundo, las industrias pueden comprometerse e implementar la eliminación de las grasas trans. Es decir, por ejemplo, pueden reemplazar los ingredientes. De hecho, la industria de los alimentos ya se ha comprometido en 2019 para eliminar los ácidos grasos trans de sus productos para el 2023. Como pueden ver, la otra importante contribución viene de las personas que suministran, que pueden eliminar los aceites parcialmente hidrogenados y los productos de producción industrial. En mi última diapositiva es para hacernos recordar de que es momento de tomar medidas. Y en cuanto a la acción que no está activa en este momento, es que algo que debemos hacer en esta lucha, en este caso ahora va a hablar Rita, ella es la directora de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de India. Entonces, señora Teotia, ¿qué ha pasado en India? Muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir qué es lo que estamos intentando hacer en India. Cuando estaba organizando las tarjetas para hoy, la pandemia de COVID ha sido algo muy lamentoso y hemos tenido que tomar acción inmediata, pero ha sido una epidemia muy silenciosa en cuanto a los hábitos alimenticios. Yo creo que todos sabemos que entre la dieta y las enfermedades cardiovasculares es conocido, pero también los ácidos grasos trans también tiene una conexión muy importante con las enfermedades cardiovasculares. En los países, un país de 5.8 millones de personas, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, hay muchas muertes.
Entonces, para nosotros es algo que hay que hacer de inmediato, hay algo que abordar de forma prioritaria. Entonces, los distintos puntos desde la forma lingüística, al tener poco acceso a la tecnología, tenemos que ser muy proactivos en cuanto a la estrategia. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Nuestra estrategia, entonces, tiene una combinación de intervenciones de la política, una conexión entre varios sectores de varias asociaciones y una asistencia y una supervisión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nuestro camino regulatorio es las regulaciones que limitan los ácidos grasos trans. Entonces, en este caso, la idea es limitar los ácidos grasos trans en no más del 10%, principalmente en 4 productos: en grasa vegetal interestificado. El límite de los ácidos grasos trans se redujo en 5% en febrero del 2018. También presentamos una declaración en la etiqueta para incorporar la declaración de sin grasas trans, siempre y cuando el contenido de ácidos grasos trans sea igual o inferior a 0,2 gramos por 100 gramos por mililitro de producto. En este caso se permite la declaración sin grasas trans en los aceites comestibles, siempre y cuando sea igual o menor que 1 gramo por mililitro. También se lanzó el logotipo de sin grasas trans para los establecimientos de alimentos que usan aceite sin ácidos grasos trans o que sirven alimentos sin ácidos grasos trans. En la siguiente diapositiva, en 2019 fue muy proactivo para nosotros. 2 programas nacionales que brindaban comidas a los niños todos los días, y en el programa también se daban los alimentos a los niños todos los días, y en este caso en estos alimentos es eliminar las grasas trans de estos alimentos. Se modificó una regulación para reducir los ácidos grasos trans en un 3% o menos para enero del 2021 y en 2% o menos para enero del 2022. Todavía estas fechas siguen siendo las mismas a pesar de esta situación. También se presentaron regulaciones para que haya dietas balanceadas y alimentos seguros para los niños en las escuelas. También que hayan una restricción en las escuelas para los niños. También nosotros queremos mantener supervisión para que esté todo controlado. Que haya fortalecimientos de laboratorios y red de laboratorio en infraestructura, métodos y manpower.
Y también colaboramos con asociaciones como AOAC o USP para para el método de compartir. La siguiente diapositiva We worked with the industry to take on the kind son las promesas de la industria, also talked about. And these como el Dr. Rango habló, the industry associations in four y estas son las asociaciones de la industria en 4 categorías. En la primera tenemos los productores Banaspati, en la segunda los panaderos, en tercero tenemos las asociaciones de chef y en el categoría 4 las asociaciones de nutrición. have pledged to Ellos han prometido, free deadlines and se han prometido con el compromiso de eliminar los ácidos grasos trans so this is y continuar supervisando este progreso. the industry through the association. Entonces, esta es la forma de poder tener este compromiso mediante las asociaciones. This is La siguiente diapositiva. because while it's easy for a regulator to make regulation, to Esto es, de esta forma, cómo podemos hacer las regulaciones. regulation is, I think, Para poder apoyar las regulaciones, es muy importante. repurposing En este caso, nuestra iniciativa es el aceite de cocina usado multipropósito o su sigla por inglés RUCO. a regulation which fixed the total polar compounds in edible oil. En este caso, And this has been in effect since la July. idea, And this has become mandatory for food business esto es lo que va a ser obligatorio para los operadores de negocios de alimentos. used oil doesn't find its way back into the food chain. Pero lo que queremos lograr es que este aceite no se encuentre en la cadena de alimentos. Strictly regulated, perhaps. So we've created a Entonces, creamos una red to collect de agregadores para these aggregators recolectar. Entonces, manufacturers estos agregadores están relacionados con los fabricantes de biodiesel que pueden trabajar supply to the oil marketing companies. juntos y después suministrar con And 20 las otras empresas. functioning. And this is a number that we are working to. Y este es el número que queremos intentar aumentar. En la siguiente diapositiva, Eat Right India is really our flagship program este es un programa que queremos alcanzar para las personas on reaching out to que se centra en los consumidores. it has 3 pillars. Eat safe, eat Tiene healthy, 3 temas: comer de forma segura, comer de forma saludable y comer de forma sustentable. En la primera es higiene, saneamiento, in production. Eat healthy, as you can see. adulteración, los residuos tóxicos. Dietary diversification, elimination of the trans fats. Luego, en el segundo tenemos una dieta balanceada, diversificación de la dieta, la eliminación de las grasas transindustriales y la reducción de sal, azúcar y la ingesta de grasa saturada. Fortificación. En el último, como pueden ver, es comer alimentos de estación y locales, reducción de residuos de alimentos, conservar el agua en el procesamiento de agua, reducir los productos químicos en la cadena de alimentos y reducir o reciclar el embalaje de alimentos. Stakeholder engagement. Next, please. Pasamos a la siguiente diapositiva. The most important piece of what Lo más importante a very diverse population is es lograr en la población, we're doing it through es intentar que esto circule. the first is the public service messaging. We have video. El primero que tengamos son mensajes de servicios públicos, sitios web, plataformas de redes sociales y de video. Things like También tenemos heart attack, rewind, películas. that means from today a little less. These two campaigns reached approximately Entonces hay 2 campañas
para los consumidores trans fats. y los productores que generan Develop handbooks and grasas trans en sus productos. categories of stakeholders, whether they are school children, whether they are Es importante abordar esto para, ya sea si se trata de alimentos para las escuelas, productores. bottom. There's a multiplicity of tools that we have created. We've also Hay done una key, multiplicidad. and this is Incluso tenemos are being used kits de herramientas que en este caso son nuevos para brindar un apoyo and the field para la industria de la salud. and child development. There's total about 2.3 million field staff which are working in rural areas, reaching out Hay to the un personal de 2,3 millones de personas on que desean eating right, promulgar el mensaje correcto de eating sustainably. comer bien, comer de forma saludable, comer de forma segura y comer de forma sustentable. Challenge for districts Hay desafíos towns. en distritos y en ciudades Challenge. These are currently ongoing. para comer de forma correcta. Estos desafíos todavía están activos In 80 districts and towns. en 180 distritos y ciudades. Have signed up to be part of the Eat Right Challenge. This will last for 1 year. And during that, Este ha you have to show impact on the durado durante el último año y han sido unas muy importantes iniciativas regulatory para mejorar la situación en cuanto a la aplicación de regulaciones y también para el alcance de cambiar el comportamiento en esta situación. Yes. Ms. Teotia, I need to really thank you very much for this. Quiero agradecerte por esto. Concluding message? Y ya has dado el último mensaje final. Sí, me gustaría hacer un último mensaje final. Because of the collaboration with various ministries, Yo creo que la colaboración con los ministerios, con las asociaciones, supporting voluntary compliance, con las industrias, focus through a variety of el enfoque en el consumo y lo que es importante support es el apoyo a la política received en cuanto a las iniciativas que entonces este apoyo que hemos recibido de todo el gobierno para poder alcanzar el objetivo de reducir los ácidos grasos trans, así como reducir los aceites en los alimentos para las personas. Comprehensive strategy Muchas gracias. Ha sido es una estrategia muy integral. the most effective Son regulaciones para poder aplicar on consumer choices. estas iniciativas e incluso el compromiso de las asociaciones. Creo que vamos a tener un gran impacto de eso. Ahora vamos a pasar a un amigo, un líder, es Thomas Freedom, que es el presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, que es una iniciativa de estrategias vitales. Se lo conoce como el director de control y prevención de New Health Commissioner. De nuevo, muchas gracias por el apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias, Francesco. Sí, estoy muy entusiasmado de estar aquí, de eliminar las grasas trans y tener una iniciativa para los alimentos. Es muy importante. Entonces vamos a pasar por unas iniciativas rápido. Lo que hemos visto con las grasas trans, como mencionó Francesco, es que es lo más importante que nunca. Muchas personas pueden decir, oh, bueno, con COVID tuvimos que poner un freno a esto, pero en realidad COVID-19 ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas en 9 meses y las enfermedades cardiovasculares matarán a más de 10 veces más personas este año. Y las personas con enfermedades cardiovasculares corren un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19.
La grasa trans artificial aumenta el riesgo de ataque cardíaco y muerte. La eliminación de la grasa trans artificial puede prevenir ataques cardíacos, salvar vidas y reducir los costos, así como reducir la tensión de los sistemas de salud. Como dijo Francesco, hay progreso, pero todavía hay algunas lagunas que persisten. Estamos tratando de que se apliquen estas políticas en India, por ejemplo. Vemos más progreso en América y en la Unión Europea. Pero todavía no hay países de ingresos bajos que hayan adoptado hasta ahora políticas de mejores prácticas para la eliminación de las grasas trans. Las regulaciones, en 2019, la Unión Europea aprobó un reglamento de mejores prácticas. Y esta política por sí sola protegerá a 500 millones de personas en más de 20 países que aún no están protegidos de las grasas trans. Las regulaciones regionales pueden proteger a más personas que las políticas de los países y requerir menos inversiones de los países individuales, reducir las disparidades dentro de las regiones, reducir las barreras al cumplimiento de la industria. La industria debe actuar para alcanzar donde las políticas no lo hacen. En este caso, pocos fabricantes si se ha hecho un compromiso, en este caso se representan un 10% de toda la producción. Los principales proveedores de grasas y aceites ya utilizan la tecnología necesaria para fabricar aceites sin grasas trans. Entonces, es importante poder eliminar las grasas trans, pero en este caso es ver dónde están los productores y tener Si seguimos en la siguiente diapositiva, con la estrategia de Replace es un alcance para tener alternativas más saludables, donde vemos líquidos semisólidos, o sea, no hay un enfoque único. Hay muchas alternativas saludables, pero lo importante que hay que tener en cuenta que cualquier cosa es más saludable que las grasas trans. Las grasas no saturadas, pero incluso aunque no tengamos grasas saturadas, el resultado va a ser mucho más saludable. Lo que podemos aprender de todo esto es que incluso las mezclas puede ser algo mucho más adecuado. Lo que vemos aquí, que es 50 más 30 más 0 es 100. Entonces, si aumentamos el control global de la tensión arterial del 14 al 50% o reducimos la ingesta global de sodio en la dieta y eliminamos las grasas transartificiales, podemos salvar 100 millones de vidas en los próximos 30 años. En Resolve, lo que vemos, apoyamos a los países para que apliquen las estrategias Replace, fomentamos la acción de la industria, abogamos por políticas, pero aparte de todo esto, hemos visto muy poco progreso en la industria. Entonces, necesitamos galvanizar la acción mundial con herramientas y capacitación. Y todo esto mediante también la Comunidad Mundial de Salud Cardiovascular. Hay que actuar ahora, porque los días de las grasas trans están contados. Si desean obtener más recursos y conocer más sobre las oportunidades de asistencia técnica, pueden visitar el sitio web. Muchas gracias, Tom. Y muchas gracias por este mensaje con tanto entusiasmo. Sí, la verdad que hay que ir a donde están los productores de los alimentos. No solo se trata de la cadena de alimentos. Luego vamos a tener el panel de preguntas y respuestas.
para aquellos que quieran tener preguntas sobre todas estas charlas. Entonces, vamos a hablar entonces ahora cuál es el límite para la ingesta de grasas trans. Es 1% de la imagen total. Pero ahora vamos a pasar a otra colega, Lorraine Overt. Lorraine es la gerenta de Sun Business Network, Global Partnership, y de The Global Alliance and Nutrition. Ella ha estado trabajando para GAIN y vamos a trabajar en un proyecto que ella misma nos va a contar. Gracias, Francesco. Sí, hoy quiero compartir sobre los aprendizajes de un proyecto piloto sobre las empresas pequeñas y hemos visto lo que pudimos apoyarlos en cuanto a la eliminación de las grasas trans. Hay un paquete de acción de Replace. Las pymes, por ejemplo, en los países la idea es que eliminen las grasas trans. Entonces, el proyecto de Resolve to Save Life se busca dos enfoques. El primero es el consumo en las grasas trans en Nigeria y Pakistán. Entonces, hemos visto cuáles son las opciones para reemplazar estos ácidos grasos trans. Entonces, según las publicaciones de los informes, lo que podemos ver es, que se mencionó anteriormente, es que alguna parte de la industria ya están eliminando los ácidos grasos trans. Entonces, tenemos algunos talleres donde se pueden compartir de aquellas industrias que ya han eliminado los ácidos grasos trans y no de aquellas que no lo han hecho. Hemos entrevistado y hablado sobre industrias locales para poder eliminar los ácidos grasos trans y qué es lo que funciona para ellos. Y esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, lo que aprendimos del proyecto es que hay que ver de dónde vienen los ácidos grasos trans a nivel nacional. Y, como se mencionó en otras presentaciones, enfocarnos en esta eliminación. Por ejemplo, en Pakistán se usa Banaspati, que es uno de los proveedores que producen estos productos. También es muy importante ver el entorno donde se comunican estas regulaciones. No solo verlo a nivel nacional, sino también a nivel local, donde hay regulaciones locales. Es importante conocer el sector de los alimentos, que es muy importante en cuanto a los productos elaborados a nivel local. Y por último, si vemos a diferentes alternativas locales de sustitución, por ejemplo, si bien no es una solución para ello, pero es muy importante en opciones más saludables para reemplazar
los ácidos grasos trans. Entonces es importante ver soluciones más saludables, donde en Pakistán, por ejemplo, donde se hacen estos productos con grasas trans. Y si pasamos a la próxima diapositiva, entonces, en general, lo que realmente ayuda es, ejemplo, crear conciencia sobre los ácidos grasos transindustriales. Hay que explicar bien qué son los ácidos grasos transindustriales, qué es lo que aumenta estos ácidos grasos trans. Entonces, al poder progresar en la eliminación de los ácidos grasos trans, es muy útil. Entonces, lo que estamos viendo en los negocios es aumentar las oportunidades para la eliminación de estos ácidos grasos trans. Y luego, la capacidad laboratoria es clave para que las empresas reformulen sus productos y vean cuál es el contenido de los ácidos grasos trans y que cuando haya regulaciones se aseguren de implementarlas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por supuesto que hay lagunas que quedan que pudimos aprender del proyecto. Es muy eficiente poder ver cuál es el contenido de los ácidos grasos trans en los productos. Es muy importante hacerlo. Poder obtener asistencia técnica para ver cómo poder eliminar estas grasas trans. Necesitamos tener un enfoque para ver cuál es el contenido de los ácidos grasos trans y tenemos que tratar de obtener cuáles son las opciones más saludables y saber cuál es la mejor opción disponible, porque tenemos una oportunidad para comunicar estos ácidos grasos trans y también tenemos la oportunidad de comunicar cuáles son las mejores opciones. Y también podemos tener capacitaciones virtuales programadas, que son accesibles en cualquier momento para las pymes, y crear oportunidades de seguimiento. Por supuesto, hay ciertas veces que las pymes enfrentan ciertas limitaciones en cuanto a los entornos para acceder a los mercados. Y por último, creo que es muy importante ver que se implementen nuevas regulaciones en países de bajos ingresos e incluso así que es muy importante que las pymes tengan técnicos, conocimientos, personal para poder implementar soluciones para la eliminación de los ácidos grasos trans. Entonces, estos son los aspectos claves que deben considerarse para esta es una oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias y espero las preguntas que puedan tener más adelante. Muchas gracias, Lorraine. Has tenido una centralidad en estos aspectos que cómo tienen la responsabilidad de los productores de los alimentos. Realmente es una realidad muy crítica. Así que tenemos que saber cuál es la capacidad, el conocimiento para poder acceder a la tecnología, a la información y a los reemplazos. Entonces debemos saber qué es lo que se necesita y
qué es lo que el gobierno debe brindar para las empresas. Y esto nos lleva al siguiente orador, a Sabine Ulicker, y él es el director del Departamento de Alimentos y Seguridad en piensos, la innovación. Entonces, ella nos va a contar sobre el camino de la Unión Europea. Hola, sí, muchas gracias por esto y por organizar esta reunión importante e interesante, porque esto es muy importante en cualquier momento, ya sea que estemos enfrentando una pandemia o no. Como hemos escuchado de los oradores anteriores sobre las medidas, y aquí voy a brindar cuál es la visión de la Unión Europea. Nosotros hemos tenido éxito en 2019 al adoptar un reglamento. Entonces, lo que hemos elegido en 2019 es soluciones legales para 20 Estados miembros. Entonces, por supuesto que hemos cubierto 450 millones de consumidores. Como verán al final de la diapositiva, sí, lo hicimos en 2011 y la idea es que no se sigan comercializando para el 2021. Es posible que no estén en el mercado más. Entonces, se puede producir alimentos, pero también nos referimos a los alimentos importados. Este es un reconocimiento particular para las empresas medianas que necesitan un periodo de transición para reformular y adaptarse. Entonces, lo que hemos decidido, si por favor puedo volver, lo que hemos decidido es un límite máximo de los ácidos grasos transindustriales de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa en los alimentos. Sería menos de 1% de ingesta. Entonces, esto es aproximadamente la recomendación que se emitió. Esto está destinado al consumidor final y también alimentos alimentos suministrados a la venta al por menor. Esto nos referimos a tiendas, centros de distribución. Entonces, lo que significa que es cualquier alimento que llega a un consumidor final en Europa. También verán que hay un régimen diferente cuando se trata de contactos entre negocios o entre comercialización. Allí es posible que algunos alimentos superen ese límite máximo que ya mencionamos, y esto solo es posible que supere cuando se trate de información que exceda este límite. Por ejemplo, productos semifinalizados que se usarán solo en algunas pequeños entornos. Vamos a continuar con este tipo de producto, pero también queremos que los negocios tengan una idea clara de lo que reciben y de que
en función de eso puedan calcular sus propios productos. Entonces eso nos ayuda a mantener, hay que mantener ciertas recetas, pero el productor final, el panadero, por ejemplo, que aplique el límite máximo y que se asegure que sus productos no superen los 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. En la siguiente diapositiva, aquí tengo, bueno, unos problemas, éxitos que nos han ayudado en esta medida legal, nos han ayudado a dejar claro, por ejemplo, valores de riesgo como la OMS, por ejemplo, esto en la relación entre los ácidos grasos trans y la salud, algunos estados miembros que han tomado iniciativas voluntarias. Ha habido mucho apoyo en ese tiempo, asociaciones industriales, ONG de salud, organizaciones de consumidores, medidas claras. También tenemos ventajas económicas. Puedo mostrarles más información, pero dada la situación de la Unión Europea, que es importante tener soluciones en este caso, en el mercado interno, una medida para facilitar la comercialización, la eliminación de los ácidos grasos trans ha sido una presión para el Directorado General. La siguiente diapositiva, también voy a mencionar que ha habido algunos desafíos. Esto ha sido empresas pequeñas. En Europa tenemos un 99% de producción en la Unión Europea y fabricantes cómo cumplen con estas nuevas reglas, lo que su inversión para la reformulación de las recetas. La reformulación, sabemos que no hay problema, pero esta reformulación ha sido realmente un problema para las pymes. Entonces, también hemos introducido la etiqueta para los negocios, pero sabemos que ha habido una gran presión para las pymes. Y por último, pero no menos importante, cuando presentamos las medidas legales, también tenemos una inquietud sobre la analítica, la metodología analítica para la aplicación de la ley. Entonces hay que diferenciar a los ácidos grasos trans industriales de los naturales. Entonces es importante que esta metodología analítica sea compartida con todos. La idea es compartir esta metodología para abril del 2021. En la siguiente diapositiva, para aquellos que piensan cuál es el método que tienen que elegir en el futuro, tenemos diferentes opciones en la mesa. Y el resultado de este estudio y de estas evaluaciones está en red. Entonces, por ejemplo, es el límite para el contenido de los ácidos grasos transindustriales en los alimentos, un acuerdo voluntario con la industria sobre el límite del contenido
Tenemos legalmente vinculantes para el contenido de estos ácidos grasos trans. Está la obligación de indicar el contenido de los ácidos grasos trans de los alimentos en la declaración nutricional. Y también en otras partes del mundo está la prohibición de uso de los aceites parcialmente hidrogenados. Está la medida voluntaria y la medida legal. También hay opciones combinadas. En la siguiente diapositiva, esta diapositiva tiene varias cosas. Lo que quiero remarcarles es que la evaluación de impacto tiene beneficios para la salud, reducción de las desigualdades en materia de salud, funcionamientos del mercado interior, eficiencia, consistencia y proporcionalidad. Llegamos a la conclusión de que lo que llamamos la opción V, que es el límite legal, y la que es opción, que es la opción que es mejor que la 3B. Entonces, es la mejor opción en cuanto al límite legalmente vinculante. El límite legalmente vinculante para el contenido de los ácidos grasos trans industriales. Hay algo importante que la Unión Europea ha remarcado, son las definiciones de los ácidos grasos trans industriales. Es que estamos más cómodos con la metodología analítica para eliminar los ácidos grasos trans. Entonces, esto es todo sobre la experiencia de los Estados miembros que han hecho sobre los ácidos grasos trans. Yo creo que esto es el fin de mi presentación, simplemente necesito corroborar. Entonces, como dije, en principio ya hemos implementado las medidas. El momento final de los alimentos que estos aceites dejará el mercado es abril de 2021. Be it for the sector or be it for the consumer. And just as a final word with this, como una última palabra, con esta medida legalmente vinculante, esto es mejor para el consumidor. No tiene que estudiar las etiquetas, no tiene que hacer cálculo. Entonces, para todo lo que sea comprado en un envase, es decir, preenvasado de las tiendas, de la panadería, todo esto va a cumplir con este límite del 2% del contenido de ácidos grasos trans. Muchas gracias y espero con ansias el debate más adelante. Muchas gracias por demostrar que esto es posible sin tanto problema, con el consentimiento de los estados. Entonces, esto es la acción más efectiva que se puede hacer. Entonces, ahora voy a darle la palabra a Ana Larrañaga, que es de salud crítica. Es una organización para la prevención de diabetes. También es parte del Nutrition and Health Chapter de una coalición saludable. Ana, ¿qué es lo que está pasando en México? Hola, bienvenido y buenos días a todos y
Primero quiero agradecerles a todos, por la oportunidad de estar aquí. Quiero hablar sobre las oportunidades que hemos enfrentado en México, entonces no sé si ven mis diapositivas. Gracias, muchas gracias. Sí, primero quiero también agradecer a México Solidario Coalition, que han estado luchando contra estos avances en México y también seguimos el progreso y ver cuáles son las regulaciones. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva. La situación en México, como saben, tenemos un alto índice de sobrepeso, de obesidad, por lo general de cardiopatías y de enfermedades no contagiosas. En esta diapositiva se muestra el consumo, el consumo de la población de distintos tipos de alimentos. Perdón, pero esta diapositiva está en español. Esta es a raíz de nuestra última encuesta y como pueden ver en el segundo panel donde dice botanas dulces, esos serían como refrigerios y esta es la segunda categoría de comidas no saludables que se consumen en nuestro país. Y como pueden ver, en niños e incluso de 1 a 4 años y de 5 a 11 años, están comiendo estos tipos de productos regularmente. También consumimos un alto consumo de productos no beneficiosos como bebidas endulzadas, pero eso ya es otro tema en el que estamos trabajando, pero nos hemos dado cuenta de que era un problema porque estamos hablando específicamente sobre productos ultraprocesados que no teníamos ni idea de cuál era el nivel de consumo de los ácidos grasos trans en la población de México, específicamente en los de producción industrial. Pero al consumir estos productos ultraprocesados, pueden tener el contenido de estos ácidos grasos trans de manera muy elevada. Entonces, con México Saludable Coalition, lo que pudimos ver en nuestro primer análisis es lo que se desarrolló en México y decidimos analizar los ácidos grasos trans y encontramos que falta información en general, primero porque cuando hicimos esta investigación, la declaración de las grasas trans era opcional. Entonces, no teníamos una garantía de la información que estamos investigando e incluso que sea 100% verdadera. Entonces, ese ha sido un gran avance desde que cambió la declaración, pero desde que hicimos ese análisis, hemos producido tenemos una deficiencia de registro de lo que comemos e incluso una deficiencia de los resultados, de los gramos que se consumen, que no era problemático, pero en realidad sí es problemático para nosotros porque vemos que las cardiopatías están relacionadas en la población de México, porque también es algo que tenemos que enfrentar, porque este consumo no es tan alto, por lo tanto no debería preocuparnos, pero de la forma que nosotros lo vemos es que no queremos actuar cuando no es problemático, sino que queremos actuar a tiempo, antes de que cause un problema realmente grave. Cuando lo sepamos. Entonces, hay que considerar, ahora que tenemos la información de que México está dentro de uno de los países donde hay mayor índice de muerte por enfermedades del corazón. Entonces, si bien esto esté relacionado
los hacedores de las decisiones no lo ven así. Hemos visto lo que sí aceptamos que en este panel es que la legislación obligatoria es clave y eso es lo que nosotros estamos intentando lograr ahora. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es información que encontramos estas son las principales fuentes de contenido de ácidos grasos trans en consumo de la población de México. Pero esta no es la información más actualizada. Sin embargo, vemos muchos productos que la población consume a diario. Y algunos productos ha sido sorprendente de que tengan este tipo de contenido de grasa. Por ejemplo, algunos condimentos para preparar sopas los tienen, entonces, y no lo sabíamos. Entonces, es algo que tenemos que cambiar con estas nuevas legislaciones. En la siguiente diapositiva también comenzamos a trabajar con las partes interesadas para que comiencen a eliminar los ácidos grasos trans. Entonces tuvimos varias reuniones en 2019, tuvimos nuestra primera reunión también en julio del 2019 y estaba buscando las preguntas que implicaba cuál era la implicación de la sociedad. Y México está en peligro de tener la participación de más del 30% entonces ahora de organizaciones sin fines de lucro que están participando en políticas de salud en la salud de los alimentos. También hemos participado en talleres para eliminar los ácidos grasos trans. Y entonces en estos talleres también tuvimos la participación de legisladores y COFOBRIP, que es la Agencia de Regulación Nacional. Entonces, también lanzamos una política digital y física y está disponible en la plataforma de México's Saludable Coalition. Entonces, hemos estado trabajando con ella desde 2019 y también en 2020 hemos implementado esta etiqueta de advertencia y creo que ha sido muy famosa en la región especialmente, y esta es la primera vez que tenemos una declaración de grasas trans obligatoria en el envase, en la parte frontal del envase. Y usamos el sistema de bajo perfil. Entonces sabemos que es muy estricta y también queremos establecer que a pesar de que sabíamos de lo que algunas industrias de alimentación hay un compromiso, sabemos que también no hay un consenso de eso. Y si bien hemos declarado la presencia de estos ácidos, es muy importante que cuando la industria hace estos compromisos, que vaya directamente a las personas que están trabajando en el país. Así que es muy importante que hagamos estos compromisos, pero cuando vemos que están trabajando en el país, la realidad es diferente. Entonces, al final del día, esta igual no es la única forma de lograrlo. Hemos enfrentado algunas amenazas legales por las industrias de la alimentación
protección, así que esperamos la cooperación y la realización que esto es un problema de salud pública. Entonces, sí, la siguiente diapositiva. Sí, entonces esto es para mostrarles la campaña de salud que tenemos en México. La Secretaría de Salud está haciendo un esfuerzo para aplicar que las grasas trans no aportan ningún beneficio. Entonces, seguimos trabajando para la eliminación de las grasas trans. Y la siguiente es la última diapositiva. Entonces, estamos contentos de poder usar herramientas de defensa. La sociedad civil es muy activa y desea brindar su apoyo, especialmente en la parte de defensa, sino también para la defensa, para garantizar que estas políticas se implementen de forma correcta. Muchas gracias. Realmente tu presentación ha tenido mucha respuesta con todo lo que hemos estado hablando. Es decir, cómo crear concienciación en la población. Y así se ha demostrado en la presentación de la señora Larrañaga. Entonces vamos a pasar a la última presentación y vamos a pasar a Singapur. Vamos a volver a Asia. Entonces, Eunice Pang es la directora adjunta del Departamento de Desarrollo de Políticas y Estrategias de la División de Investigación y Vigilancia de la Junta de Promoción de Salud de Singapur. Dr. Pang, over to you. Dr. Pang. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días para todos. Sí, aquí es de noche. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, de poder brindar la experiencia de Singapur en cuanto a la prohibición del contenido de ácidos grasos trans en los alimentos. Muy bien, entonces, para brindar una introducción rápida, la política de grasas trans entró en vigor en 2013 en Singapur. Para poder brindarle un poco de contexto, esta es sobre una encuesta de salud. Se observaba que era mayor la ingesta de grasas trans de 2 gramos más por 100 gramos de producto. Entonces, decidimos pasar una legislación con un límite de grasas trans de no más de 2 gramos por 100 gramos de producto para los negocios de venta al por menor y los fabricantes locales. Esos han sido los ingredientes reales. Y no tiene que tener un límite mayor de 2 gramos por 100 gramos de producto. En el panel de nutritivo tiene que aparecer esta información. Además, agregamos una etiqueta voluntaria de sin grasas trans para las grasas y los productos. En la siguiente diapositiva, entonces, esto es una descripción general para que vean cómo era primero la primera legislación en 2018. Una vez que se implementó el límite en 2013, pasó de 50% a un 10% de ingesta. Entonces ahora, en
en la venta al por menor son responsables de los ácidos grasos trans en los productos preenvasados. Entonces ahora todos estos productos son productos importados. Entonces también llevamos a cabo un control sobre la ingesta. Entonces, los ácidos grasos trans artificiales se dividen en estas 4 categorías, en productos de panadería, snacks o refrigerios, comidas envasadas y cremas. Estos son alimentos preenvasados. La siguiente diapositiva es si vemos que la diapositiva anterior era sobre el mercado. Entonces ahora vemos que el promedio nacional de ingesta diaria de grasas trans se ha reducido a la mitad, a 1%. Entonces, en la encuesta que llevamos a cabo, se ve que bajó a un consumo por la mitad. Entonces, debemos enfocarnos en el contenido de ácidos grasos trans en los productos. La OMS declaró que se debe eliminar los ácidos grasos trans en 2023. Y nosotros comenzamos en 2019. Entonces, en esta diapositiva se resumen nuestros 2 métodos. La legislación que ya comenzó a entrar en vigencia en 2019 y en 2013, que es un límite legislativo de grasas trans, y para prohibir el uso de este aceite parcialmente hidrogenado. Está destinado se dirige a todos los importadores y fabricantes. Prácticamente estamos hablando de toda la cadena alimenticia. Ahora nos enfocamos en la prohibición del uso del aceite parcialmente hidrogenado. Lo que vemos es que esta es una medida mucho más eficaz en cuanto a los alimentos importados. Es una medida más moderna, ya que se prohíbe el uso del aceite parcialmente hidrogenado y por lo que prohíbe este ingrediente en los alimentos. Muy bien, y en la siguiente diapositiva, para elaborar esta prohibición, o sea, la declaración de esta prohibición fue en 2019 y entrar en vigencia 2 años después, es decir, en 2021. Y antes del anuncio hemos llevado a cabo consultas, por ejemplo, que incluía a distribuidores, importadores, porque queríamos evaluar el impacto de que esa prohibición tendría en la industria. Entonces, aquí se ven los resultados. Entonces aquí podemos ver los resultados de los aceites saturados. Entonces, después de la consulta con la industria que demostró que necesitamos tiempo para implementarlo en los alimentos. Entonces, con esta prohibición, es decir, con este anuncio, también anunciamos la promesa de la industria de que este año vamos a ser un miembro de esta
de la industria, vamos a ser como distribuidores, porque aquí el problema es con el producto preenvasado. Entonces, podríamos haber estado un año adelantado, es decir, para junio del 2020. Entonces ahora, al estar ahora en la lucha con la COVID-19, esto va a entrar en vigencia en 2021. La promesa es que los principales actores de la industria han acordado hacer sus productos sin el aceite parcialmente hidrogenado. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de un producto hecho en el exterior. En la fórmula anterior tenía aceite parcialmente hidrogenado y a fines de 2019 el aceite parcialmente hidrogenado fue eliminado. Entonces, este es un producto que tenemos. En la siguiente diapositiva, muy bien. Esto me lleva a la última parte. Entonces, como una parte de una vida saludable, estas son opciones saludables, opciones de vida, suministros, trabajar con la industria para aumentar el suministro de alimentos. Pueden ver que al aumentar el símbolo de Healthier Choice, tener campañas de marketing a nivel nacional y también medidas regulatorias para brindar las distintas opciones a demanda. Incluso sería la prohibición de los ácidos grasos trans. Entonces, este es un método que tiene métodos educativos. Entonces, bueno, esto es el fin de mi presentación. Espero tener más preguntas al final. Gracias. Sí, muchas gracias, señora Pan. Tenemos un montón de preguntas, pero básicamente vamos a hacerles una pregunta a cada uno de los oradores antes de llegar a los comentarios del clausura. Entonces, vamos a comentar con Dr. Pan. Entonces, la pregunta, ¿cómo Singapur se asegura el reemplazo de las grasas? Es decir, ¿cómo se aseguran de que no haya, es decir, que ponen grasa en lugar de las grasas trans? Sí, básicamente es que Singapur lo que hace es que haya una vida saludable, que en lugar de estar usando esto que se hacía hace 5 años, entonces tenemos esquemas y medidas para ver aceites saludables. Por ejemplo, los aceites de mezcla. Sabemos que Singapur está rodeado de países de producción de palma. Entonces, esto es lo que hacemos, es una combinación de programas, de compromisos que trabajan con la industria, así como aplicar las medidas para lograr este límite. Entonces, se hace un control cada 2 años para monitorear este límite. E incluso
en 2019 el consumo se redujo en función del análisis que hicimos. Sí, gracias. Son buenas noticias. Y ahora vamos a hacer una pregunta a Ana, y es una pregunta de oposición. Sí, cuando hay una oposición, ¿qué es lo que hacen como una sociedad civil? Sí, yo creo que la sociedad civil en México tiene una función muy fuerte para hacer que los anuncios públicos, por ejemplo, una política de salud pública. Entonces, hemos estado muy presentes en los medios de comunicación, en campañas públicas. No hemos alcanzado mucho como otras partes interesadas, pero tenemos alianzas con investigadores, entonces siempre estamos compartiendo información compartida, entonces de esa forma podemos dar nuestro punto de vista. Entonces de esa forma no estamos solos, sino también tenemos en información fundamentada. Entonces siempre estamos constantemente haciendo estas alianzas con organizaciones gubernamentales cuando es posible y con los medios de comunicación, con los medios de comunicación. Gracias. Es un conflicto de interés cuando nos involucramos con el sector privado. Una pregunta que me gustaría hacer a la doctora Tulliger es una pregunta que hizo un análisis profundo. ¿Ha tenido un análisis en los I mean, we did look at the en los entire sectores de chain, venta I al por mean, menor? from the production to the retail, but in Sí. fairness, we did not come across really issues No, for no the hemos tenido retailers as problemas such, because con much more los the minoristas porque responsibility la sits with the responsabilidad manufacturer. es They are del obviously fabricante. affected because they have to reformulate Entonces tienen que you know, reformular, send the necessary information if han need be. enviar la And información you know, necesaria. the Y final, como say, saben, bakery or el, small enterprise that also el has to último look at their mensaje recipes. But the es que en food realidad retailer as la such, empresa no, I tiene mean, que we didn't ver feel that they la were much receta, pero no, affected el minorista no hemos visto que the whole concept. Now, what is interesting is obviously, you Pero know, depending lo on the measure you interesante take, you aquí have es different que depende de la responsibilities. medida que se tome, hay So, distintas for example, if you responsabilidades. aim Entonces, for a por measure ejemplo, that is related to labeling, si which in hay una the EU medida que está didn't do, relacionada con el etiquetado, the costs are at a el different costo place than when you aim for a more of a reformulation tiene un exercise. lugar distinto But que si I fuese recommend, and el I shared ejercicio the de la link to reformulación. our Pero voy a website, where we compartir have un also the enlace que details es of a the impact nuestro sitio assessment, web, que están which todos los also detalles describes de la in monetary evaluación, terms, you know, que what are ahí the se benefits and describen los costs of the términos options that monetarios we studied. y cuáles son los costos de las opciones. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la pregunta de las preguntas, es decir, la pregunta madre, me gustaría hacérsela a Lauren. Así nos dan su perspectiva. Las promesas de las industrias, ¿qué es lo que sabemos sobre su implementación? Bueno, las promesas de la industria, lo que vemos en países de ingresos altos, que hay productores de multinacionales, lo que veo que cuando nosotros vemos a países de ingresos más bajos o pymes, es que hay que ser más realistas. Las pymes, en este caso, son industrias, son promesas voluntarias. Entonces, es importante que haya debates o conversaciones con las pymes, cuáles, por ejemplo, son los plazos realistas, los plazos reales, cuáles son los cumplimientos reales. Pero
Es importante que en los países donde hay pymes, que hayan Thank you. So, regulaciones. accountability and good monitoring mechanisms Gracias. that we need. Entonces, responsabilidad y medidas reales, eso es lo que necesitamos. Entonces, Tom, hay muchas preguntas sobre cómo tomar medidas. ¿Dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de inicio? Bueno, yo creo que es importante de prohibir las grasas trans, es importante en cada nivel. Entonces, las grasas trans es un número y los países de ingresos bajos están en riesgo en este caso. Reducir los costos en parte de los países, de los gobiernos. Entonces, esta iniciativa de la OMS es importante para ayudar a estos países. Entonces, el desafío está asociando al gobierno, a la OMS, al sector privado y a la sociedad civil. Entonces, es importante que haya un progreso rápido para que no haya, es decir, en este momento necesitamos un momento. Lo hemos visto en India, en Singapur, en la Unión Europea, en México, entonces hay mucho progreso. Pero a no ser que tengamos la responsabilidad del gobierno, el compromiso de la sociedad civil, no vamos a poder lograr esta visión excelente para el 2023. Gracias, Tom. Y la última pregunta para el doctor Telacha. ¿Qué es lo que piensa sobre Nigeria? ¿Qué es lo que puede aconsejar sobre el control, sobre el consumo? Muy bien, esto es algo político. Yo creo que si está bien regularizado, las partes interesadas por ejemplo, Nigeria necesita una colaboración de científicos para poder trabajar con asociaciones más pequeñas. Necesitamos defensa. Entonces yo creo que es momento de comenzar con una iniciativa política y traer a las partes interesadas. Eso es, creo, lo que necesitamos. Perfecto, sí, por supuesto. Muchas gracias. Tom, tu última palabra. Muy bien, sí, quería agradecer principalmente a los oradores. Y COVID-19 ha capturado la atención prácticamente de todos. Entonces, es importante abordar las enfermedades cardiovasculares e incluso empezar con la eliminación de los ácidos grasos trans. No es fácil, pero es una política que debemos abordar y podemos salvar 100.000 vidas. Las grasas trans deben eliminarse. La OMS ha hecho un gran compromiso para estar sin grasas trans para el 2023. Y hay un programa de certificación para los países y poder implementar esta política de mejores prácticas. Entonces es importante que aquellos países puedan aplicar esta política y eliminar las grasas trans. Es importante que se eliminen las grasas trans para una mejora de las enfermedades no contagiosas. De esta forma se va a acelerar la responsabilidad de todos. Nos movemos cerca a las regulaciones regionales y esperamos que se haga un progreso real en India al aprender de desafíos por todo el mundo.
la importancia de las regulaciones. Las regulaciones y las regulaciones regionales son importantes. Esto realmente va a hacer un progreso, ya sea de la OPS o de la OMS. Entonces, los países líderes pueden brindar una iniciativa. Queremos que los líderes de India sigan con su política. Necesitamos mucho más esfuerzo de empresas y necesitamos realmente que muchos fabricantes cambien los ingredientes de los productos. Y lo importante es supervisar para, por favor, abordar todos los grupos. Felicitamos a Singapur por su implementación el año que viene. Regularizar la política de mejores prácticas. Entonces, de esta forma, esto debe incluir no solamente grasas trans, sino azúcares agregados, sal. En el contexto de la pandemia, las políticas de eliminación de grasas trans deben implementarse para ayudar a la pandemia y disminuir las enfermedades no contagiosas para las generaciones actuales y futuras. Al implementar esta iniciativa para el 2023, va a ayudar en la política de la ciudad y en la salud para poder brindar un sistema de salud global. Muchas gracias, ha sido un placer y un honor aprender de todos ustedes y espero que haya más progreso para finalizar con las grasas trans. Juntos podemos eliminar las grasas trans.